Buen día para todos, espero que se encuentren bien. Vamos a iniciar el módulo de el módulo de inmunología clínica, que consta de dos partes. Una parte de teoría sobre los conceptos básicos en inmunología y una segunda parte que consta de seminarios. Ustedes se van a dividir en grupos y cada grupo va a exponer un seminario. Los grupos estarán divididos de acuerdo al número de estudiantes. Generalmente surgen 4 grupos. Bueno, entonces empecemos a tratar de explicar el sistema inmune y el sistema linfático. Como ustedes saben, las células del sistema inmune son los leucocitos. Y los leucocitos hacen parte del sistema cardiovascular, ¿verdad? Ustedes saben muy bien que el plasma o la sangre total tiene 3 partes. Cuando uno centrifuga sangre en un tubo de ensayo, en la parte inferior quedan los glóbulos rojos, en la parte intermedia quedan los glóbulos blancos y en la parte superior queda un líquido cetrino que corresponde al suero. En el suero hay muchas moléculas, incluyendo los anticuerpos. Los anticuerpos son moléculas muy importantes en las hipótesis teóricas del sistema inmune. Entonces vamos a iniciar explicando cómo se forma el sistema vascular. El sistema vascular se inicia en la semana 3 de la gestación, específicamente al final de la tercera semana de gestación, y se inicia a nivel de todo el mesodermo. En la tercera semana de la gestación solamente existe mesodermo extraembrionario. Así que la imagen que están viendo está mostrando una serie de islotes, ¿verdad?, que aquí se llaman islotes sanguíneos, que se han formado en el mesodermo que rodea al saco vitelino. Esta zona que estoy mostrando, aquí está el disco embrionario, que en ese periodo está conformado por una capa superior que llaman epiblasto y una inferior que se llama hipoblasto. Y esa cavidad debajo del disco embrionario se llama saco vitelino. El saco vitelino formará todo el sistema digestivo. Entonces, en ese mesodermo que rodea al saco vitelino, que se llama mesodermo esplásmico, empiezan a formarse inicialmente una serie de islotes. Se llaman islotes, en realidad son agrupaciones celulares. Estos islotes, pues, están mostrados aquí en la imagen en C. Son islotes sanguíneos y miren que están sobre una capa celular de color amarillo. Esa capa celular de color amarillo corresponde al tejido endodérmico del saco vitelino. Por eso dice aquí pared del saco vitelino. Estos islotes sanguíneos empiezan a cavitarse, y esa cavitación se llamará en esta imagen luz de vasos sanguíneos primitivos. Y a partir del epitelio de estas cavitaciones empiezan a formarse una serie de células, que son las células sanguíneas progenitoras. Entonces aquí se van a formar las células que van a ser parte de la sangre, tanto los glóbulos rojos como las células del sistema inmune, o sea, los leucocitos. Todas esas células se originan a partir de una célula madre, pues, que se halla localizada en el epitelio de la luz de estos islotes. Las cavitaciones de cada islote se fusionan. De esa manera se van formando tubos para iniciar realmente ya la formación del sistema vascular, y en todos esos tubos ya hay células sanguíneas.
La imagen en B está mostrando la parte dorsal del disco embrionario. Ya al final de la tercera semana, también junto con el inicio de formación del sistema cardiovascular, se forma la placa neural, que es la que estoy mostrando, y la placa neural va a originar el tubo neural, y el tubo neural origina el sistema nervioso central completamente, que incluye encéfalo y médula espinal. Alrededor de esa placa neural hay mesodermo. Entonces este mesodermo que estoy mostrando se llama mesodermo lateral. Este mesodermo lateral no se formó a finales de la tercera semana, sino durante la cuarta semana. Y en ese mesodermo lateral empiezan a formarse los vasos sanguíneos primordiales, por medio del mismo proceso que expliqué de la formación de los vasos sanguíneos en el mesodermo esplánico, formación de islote, cavitación de islote, fusión de las cavitaciones para formar los vasos. Entonces, esta imagen está mostrando cómo a nivel de este mesodermo intraembrionario, que se formó en la cuarta semana, empiezan a formarse vasos. En la región anterior a la placa neural, también se forman dos tubitos que se llaman tubos endocárdicos. Estos tubos endocárdicos al fusionarse formarán el corazón. Por esta razón, en la imagen dice aquí primordio cardíaco. En esta imagen a la derecha están mostrando pues la misma que se mostró en la diapositiva anterior. Y en la izquierda está mostrando ya como una visión general de la estructura del preembrión en el periodo. Es el disco embrionario bilaminar con las dos capas de epiblasto y de hipoblasto. Debajo se halla el saco vitelino y encima se halla el áneo o la cavidad amniótica. Tanto el saco vitelino, como ya mencioné, está rodeado de un mesodermo que se llama mesodermo esplánico. Y la cavidad amniótica está rodeada también de un mesodermo que se llama mesodermo somático. Ambos mesodermos somático y esplánico son mesodermos extraembrionarios porque están fuera del embrión. El embrión o el futuro embrión es este disco. Estas dos capas se van a separar en la cuarta semana y entre estas dos capas se va a formar el mesodermo intraembrionario. Y el mesodermo intraembrionario es el que está mostrándose en esta imagen aquí a la derecha. Bueno, esta estructura que representa el preembrión está conectada a la estructura que va a formar la placenta a través de un tallo que se llama tallo de conexión. El tallo de conexión se va a convertir en el cordón umbilical. Entonces, en este tallo de conexión, que es mesodermo, que pertenece al mesodermo somático, también va a haber formación de vasos sanguíneos. De vasos sanguíneos. El saco vitelino, en la cuarta semana, cuando se introduce en el preembrión, va a formar el embrión. Y el saco vitelino se localiza o se establece a través de todo el embrión para formar el tubo digestivo. Entonces, esta imagen que está aquí es tomada del capítulo de inmunología de la pediatría de Nelson. Está representando el saco vitelino. Aquí dice saco vitelino. La hematopoiesis comienza en la semana tercera. Las células madres que se originaron aquí migran al hígado fetal cuando se forma el hígado en la quinta semana. Así que el proceso de formar células sanguíneas, incluyendo las células del sistema inmune, pasa al hígado en la quinta semana. Posteriormente, las células madres que se hallan en el
en el hígado migran a la médula ósea en la octava semana. En la misma octava semana migra el timo. El sistema óseo empieza a formarse alrededor de la sexta semana. El timo también empieza a formarse alrededor de la sexta semana. Y también a la sexta semana migran al vaso. El sistema linfático, ¿verdad?, con sus ganglios linfáticos, empieza a formarse en la semana quinta y termina de formarse en la semana 9 aproximadamente. Así que las células madres que están en el hígado migran al sistema linfático aproximadamente en la semana 11. Semana 11 la gestación. La migración, la formación de los huesos largos, pues demora un poquito más, que empieza en la semana 8. Pero el primer hueso largo que se forma y que inicia hematopoiesis es la clavícula. Así que en la semana 8 ocurre esta migración. Ya en la semana 10 están formados el resto de los huesos largos. Así que la migración a los huesos largos ocurre en la semana 10. La amígdala termina de formarse alrededor de la semana 10. Así que en las amígdalas hay migración de linfocitos entre la semana 14 o 15. Pero observen que el dibujo tiene la migración a las amígdalas desde el timo, al apéndice desde el timo, y muestra también una migración al vaso. El timo se forma en la semana 10 y empieza a ser funcional en la semana 12. Entonces en la semana 12 ya empieza la diferenciación de los linfocitos T en CD4 y CD8 y se inicia una migración a la amígdala, al vaso y al sistema linfático a partir del timo. Bueno, entonces el sistema inmune empieza a formarse en la tercera semana, luego tiene una serie de migraciones, iniciando en la quinta semana, llegando al hígado y posteriormente pues va haciendo las migraciones a las otras partes del sistema linfático que tiene que ver con la producción del sistema sanguíneo y el sistema linfático. Entonces esta imagen nos muestra ya definitivamente la cuarta semana, ¿no?, con la formación de todos los vasos. Aquí tenemos la formación del sistema arterial. Aquí dice aorta dorsal. En la cuarta semana se forman dos aortas. La formación del sistema venoso. Entonces hay dos venas. Una que se llama vena cardinal anterior que llega hasta el encéfalo y la vena cardinal posterior para la región abdominal y caudal. ¿Listo? Ambas se unen y forman la vena cardinal común. Tiene comunicación entonces con el corazón. El corazón en este momento todavía no ha terminado de conformar las cavidades en forma completa. Esto representa entonces la parte donde llega el sistema venoso, que sería el corazón derecho, y esta es la parte donde sale el sistema arterial, que sería el corazón izquierdo. Y en esta región se van a formar unas protrusiones externas que se llaman arcos faringeos. Entonces, en esos arcos faringeos se forma también un sistema arterial venoso que se llaman arcos aórticos. Arcos aórticos porque están en relación con la aorta. A nivel del mesodermo esplánico se formó entonces la vena y la arteria vitalina. Arteria vitalina, conexión con la aorta dorsal, y la vena vitalina
contacta la vena cardinal común. Y a nivel del tallo de conexión se forma el sistema vascular que va a la placenta. ¿Listo? Que va a la placenta. El resto del sistema vascular de la placenta se origina a partir del mesodermo somático que cubría la cavidad amniótica. Entonces, al final de la cuarta semana tenemos ya un sistema vascular completamente formado. El sistema entonces vascular, ya les mencioné que empieza en la semana 3. 2 semanas después, en el mismo mesodermo que originó el sistema venoso, empieza a formarse el sistema linfático. ¿Listo? El sistema linfático en el mismo. Y el sistema linfático se origina por evaginaciones de las venas. Y el paso inicial es formar divertículos o sacos, que se llaman divertículos o sacos primarios. Empieza en la quinta semana y a las 9 semanas de la gestación ya hay 6 sacos linfáticos. Dos yugulares en la unión de la vena subclavia y la cardinal anterior. 2 ilíacos en la unión de las venas ilíacas y las venas cardinales posteriores. 1 retroperitoneal en el mesenterio de la pared abdominal. Y la cisterna de Kiel o cisterna de Beckett en la parte dorsal del saco retroperitoneal. El mesenterio se deriva del mesodermo esplánico que rodeaba el saco vitelino. Entonces, en la semana 9 ya hay 6 sacos linfáticos para iniciar la formación del sistema linfático. En este dibujito estamos viendo la formación entonces de los sacos linfáticos. 2 sacos linfáticos yugulares. Aquí tenemos uno, tenemos otro. En la unión de la vena subclavia. 2 sacos linfáticos ilíacos. Entonces, acá los tenemos. Sacos linfáticos ilíacos. Un saco linfático retroperitoneal. Aquí lo tenemos. Y la cisterna de Kiel, que también se llama cisterna de Beckett. Se vean que aquí estos sacos se van a comunicar. El dibujo ya está mostrando la comunicación. Veamos entonces cómo sucede ese proceso. Entonces, a partir de los sacos linfáticos, las células mesenquimatosas, acuérdense que esta estructura se originó a partir del mesodermo, que estaba asociado a las venas. ¿Verdad? Y células mesenquimatosas no significa células del mesodermo, sino que estas células mesenquimatosas pertenecen al mesodermo. Las células mesenquimatosas son aquellas que tienen una alta capacidad de diferenciación. Entonces, células mesenquimatosas del mesodermo, que está asociada a las venas, a partir de los sacos, empiezan a formar los vasos linfáticos. Entonces, los vasos linfáticos de los sacos yugulares se dirigen a la cabeza, al cuello y las extremidades superiores. Las de los sacos ilíacos se dirigen al abdomen inferior y a las extremidades inferiores. Y del saco linfático retroperitoneal y de la cisterna de Kiel se originan vasos linfáticos para el intestino. A partir de esos vasos linfáticos, porque no es lo mismo los divertículos o sacos linfáticos que los vasos linfáticos. Los vasos linfáticos es el sistema de comunicación. Entonces, a partir de esos vasos linfáticos, ¿verdad?, se van a formar, a partir de los sacos linfáticos, se van a formar una serie de canales para formar los vasos, ¿verdad?, que unen cada saco yugular con la cisterna de Beckett. Entonces, los vasos que unen la cisterna de Beckett o de Kiel con el saco yugular, acuérdense que hay dos, formará el conducto torácico. Entonces, como hay dos, habrá uno derecho y otro izquierdo. Posteriormente, estos dos conductos torácicos
se fusionan, formará algo que se llama anastomosis. Entonces el proceso termina con la formación de un solo conducto torácico. Este conducto torácico está formado por la porción caudal del conducto torácico derecho, por la anastomosis entre los dos conductos torácicos y por la porción craneal del conducto torácico izquierdo. Entonces, la porción caudal del conducto derecho formará el conducto torácico. Ahora, su porción craneal formará el conducto linfático derecho. Entonces, el sistema linfático a la larga tiene dos conductos básicos. El conducto torácico, que funciona del lado izquierdo, y el conducto linfático derecho, que como el nombre lo indica, funciona del lado derecho. Entonces, la imagen está mostrando aquí el conducto linfático derecho. Está mostrando el conducto torácico, la cisterna de Peque, la derivación del sistema linfático en la región abdominal inferior y en las extremidades a partir de la cisterna de Peque y del saco linfático retroperitoneal. A partir de estos conductos pues se forma el sistema linfático en las extremidades, en el cuello y en la cabeza. Entonces, esto es el sistema linfático. Aquí están viendo el vaso, están mostrando el timo. Ya veremos cómo se forma el timo. ¿Cómo se originan los ganglios linfáticos? Los sacos linfáticos primarios, los yugulares, los ilíacos y el retroperitoneal, se transforman en ganglios linfáticos. Ese es el primer paso, ¿verdad? Y esto sucede en la semana 12. La cisterna de Peque no se convierte en ganglios linfáticos. Dentro de esos sacos linfáticos primarios hay unas células. Estas células, que son como están dentro del sistema, se llamarán células endoteliales. Entonces, las células endoteliales con gran capacidad de diferenciación, que se llaman células endoteliales mesenquimatosas, empiezan a formar una red de canales y formarán los senos de los ganglios linfáticos. Las células mesenquimales del mesodermo que rodea a la formación de estos ganglios linfáticos se introducen dentro del ganglio y originan la cápsula, la red trabecular, reticular, ¿verdad?, que se localiza dentro del ganglio linfático. Bueno, pero estos ganglios linfáticos, aunque se originen allí en los sacos linfáticos primarios, también se forman a lo largo de los vasos linfáticos para formar muchos ganglios linfáticos. Las mismas células mesenquimatosas, por su alta capacidad de diferenciación, se introducen en un ganglio y originan mieloblastos. Los mieloblastos se originan principalmente monocitos y originan linfoblastos, o sea, linfocito B, linfocito T. Acuérdense que las células madres, que se originaron inicialmente en el sistema del mesodermo y que se dirigieron al vaso y que formaron el sistema muscular, siguen migrando y empiezan a formar las diferentes células del sistema sanguíneo y del sistema inmune. Entonces, allí en el ganglio linfático se forman el linfocito B y el linfocito T. Ojo, estos linfocitos no están diferenciados. El timo termina de formarse en la semana 12. El sistema linfático con sus ganglios termina realmente de formarse en la semana 12. Acuérdense que se inició en la semana 5, semana 12. Entonces, en la semana 12, después que el timo empieza a funcionar y a diferenciar linfocitos T, estos linfocitos T salen del timo y migran al sistema linfático. Listo, ya diferenciado, como CD4 y CD8. Como se mostró en la diapositiva
de una imagen de la inmunología del capítulo de inmunología de la pediatría de Nelson. Entonces, un ganglio linfático, histológicamente, tiene tres zonas. La corteza, está mostrada. La paracorteza, donde se hallan los folículos primarios. Y la médula, que es el centro. La corteza está invadida especialmente por linfocitos B. Los linfocitos B ahí forman los folículos primarios y secundarios. La paracorteza, perdón, la corteza es esta. La paracorteza allí es invadida por linfocitos T, o están organizados los linfocitos T. Los linfocitos T son la población linfocitaria mayor del ganglio, considerado como un todo. Y en la médula hay tanto linfocitos T como B. ¿Listo? Allí en el ganglio linfático se produce la presentación de epítopes a partir de monocitos y macrófagos y células dendríticas al linfocito T. Aquí en el ganglio linfático el linfocito B capta directamente un antígeno, un patógeno, que venga por el sistema linfático. ¿Listo? Cuando esto sucede, cuando se está realizando la presentación antigénica y el inicio de la respuesta inmune, el ganglio linfático crece de tamaño. ¿Listo? Entonces, cuando te palpan adenopatías. La imagen nos está mostrando una relación entre el sistema linfático y el sistema cardiovascular. La imagen de la derecha es un poco más explicativa. La imagen de la izquierda lo que está mostrando es que el sistema linfático, los capilares linfáticos, están intercalados entre los capilares del sistema arterial y los capilares del sistema venoso. Si ustedes observan aquí cómo a partir de los capilares del sistema arterial y de los capilares del sistema venoso hay digamos, una migración de sustancias y células al sistema linfático. ¿Listo? Va llegando a cada ganglio durante el trayecto. Cada ganglio va realizando entonces la función de la presentación del epítope. Es decir, que ahí dentro del ganglio se realiza el procesamiento del antígeno por parte del linfocito B y por parte de los macrófagos y células dendríticas que lleguen allí con un antígeno captado, o sea, con un patógeno. ¿Listo? Entonces, esta es la relación que hay entre el sistema linfático y el sistema vascular. Entonces, aquí tenemos ya el sistema inmune completamente formado. Tenemos las amígdalas, el timo en región retroesternal, el vaso, placas de Peyer, el apéndice y todos los ganglios linfáticos organizados en los conductos o vasos linfáticos, ¿verdad? Que se originaron a partir de los sacos yugulares, de los sacos ilíacos, del saco retroperitoneal, formando el conducto linfático derecho y el conducto torácico del sistema linfático. De toda esta estructura, los órganos primarios son la médula ósea y el timo. ¿Por qué? Porque en la médula ósea se va a formar todas las células sanguíneas, tanto glóbulos rojos como todas las células del sistema inmune, y porque en el timo el linfocito T se va a diferenciar en las subpoblaciones
que van a ser funcionales. El resto de estructuras del sistema inmune son llamados secundarios. Y todas tienen básicamente la misma función. El ganglio linfático, el apéndice, la misma función, placas de Peyer, vaso, no tiene sistema linfático, ya veremos cuál es su función, ¿verdad? Amígdalas y los ganglios linfáticos retrofaringios que se llaman adenoides. Listo. Entonces la función básica del sistema linfático es transportar los patógenos, los antígenos, procesarlos, o sea, destruirlos a nivel de los ganglios, hacer la presentación e iniciar la respuesta inmune. Entonces eso sucede en los ganglios linfáticos, en el apéndice, en las placas de Peyer, en las amígdalas y los ganglios linfáticos postfaringios. Veamos algunos conceptos relacionados con el sistema linfático. ¿Qué es una adenopatía? Entonces el aumento del tamaño del ganglio linfático, ¿verdad? Si usted lo palpa, verá que hay un cambio en su consistencia, ¿verdad? Generalmente se palpan duros. ¿Qué es una linfadenitis? Es la inflamación de estos ganglios cuando tienen bacterias que provienen de procesos infecciosos generales o de lesiones graves, o sea, lesiones dérmicas, heridas. Cuando hay linfadenitis, las tumefacciones, o sea, el crecimiento de los ganglios es dolorosa al tacto. ¿Qué es una linfangitis? Es la inflamación de los vasos linfáticos. La linfadenitis es de los ganglios y la linfangitis de los vasos linfáticos, causado por lo mismo. Es importante hacer la observación que cuando hay linfangitis se pueden observar líneas rojas en la piel siguiendo el trayecto de los vasos linfáticos. Los ganglios linfáticos también, dentro del sistema linfático también se producen metástasis de células cancerosas, ¿no? Por eso hay diseminación linfática del cáncer. Cuando las genopatías son por procesos infecciosos, ¿verdad?, los ganglios son dolorosos. Cuando las genopatías son por células cancerosas, los ganglios no son dolorosos. Cuando hay metástasis a hueso, el hueso no tiene sistema linfático, entonces se realiza por vía hematógena. Y generalmente son células, ¿verdad?, de un cáncer tipo sarcoma, o sea, de tejido conectivo. Y las metástasis de los cánceres tipo carcinoma de tejido epitelial generalmente se producen a través del sistema linfático. Entonces, ¿qué es una adenopatía? Es el aumento del tamaño de los ganglios linfáticos con alteración de la consistencia, ya lo dijimos. Esto es una manifestación clínica inespecífica que puede provenir de una región específica. ¿Listo? Repito, es una manifestación clínica inespecífica que puede venir de una enfermedad regional específica o de un proceso generalizado que puede ser agudo o crónico, que puede ser benigno o maligno. ¿Listo? O sea, por procesos infecciosos o por procesos cancerosos. El tamaño de la adenopatía o de la adenomegalia depende del tipo de ganglio. Por ejemplo, en los ganglios inguinales, para considerar lo que es una adenomegalia, debe tener más de 1.5 centímetros de diámetro. En los epitrocleares debe tener más de 0.5 centímetros. Y ojo con esta información, si palpa ganglios supraclaviculares, no se considera el tamaño. Todo ganglio palpable a nivel de la región supraclavicular hay que considerar que hay un proceso infeccioso. Todos los demás ganglios se consideran que hay adenomegalia cuando su diámetro es mayor de 1 centímetro.
Entonces, estos cuadritos, estas tablas, están mostrando algo que todos los médicos debemos saber. Si usted palpa adenopatía submentoniana, porque hay un proceso, ¿verdad?, infeccioso en el piso de la boca, en el labio inferior, en la región más anterior de la lengua, al nivel de la mejilla. Si capta submaxilares, también tiene que ver con la mejilla, con los senos nasales, labio inferior, encía, parte anterior de la lengua y región del cuello. Si palpa adenopatía a nivel del ángulo de la mandíbula, ese es el ganglio yugular digástrico, ¿verdad? Ojo, procesos infecciosos en amígdala, en parótidas, en pabellones auriculares y en la región de la lengua faríngea o lengua posterior. ¿Listo? Lo mismo los preauriculares, viene de párpados, conjuntiva, conducto auditivo externo. Inclusive cuando hay ganglios preauriculares, se acostumbra a medio jalar levemente las aurículas y si hay procesos, los ganglios postauriculares también recogen linfa del pabellón auricular, del conducto auditivo externo y del cuero cabelludo. Igualmente la interpretación de los ganglios cervicales posteriores, ¿verdad? Cuero cabelludo, a nivel del cuello anterior, piel de brazo, a nivel de pectorales y tórax superior. Los ganglios supraclaviculares derechos es el drenaje del conducto linfático derecho, ¿verdad? Entonces incluye el drenaje que viene de la parte superior derecha del cuerpo, que incluye mi cara, mi cuello, mi tórax derecho y el miembro superior derecho. El ganglio supraclavicular izquierdo es el drenaje del conducto torácico y drena el resto del cuerpo que no hace el sistema linfático derecho. Y incluye el tracto gastrointestinal, el tracto urinario, los ovarios, testículos y próstata. Los axilares, pues, recoge linfa de la mama. Por eso el uso de antitranspirante a nivel de las axilas se ha considerado como un factor predisponente para el cáncer de mama. Recoge del miembro superior de la pared torácica, los epitocleares del borde medial del brazo y de la mano, los inguinales de la parte inferior del abdomen, genitales externos, vagina con su cervix, periné, glúteos y el canal anal bajo, y los pupilos de piernas y pies. Entonces es importante que uno se aprenda esta información porque al examinar un paciente, si está captando ganglios inflamados en determinada región, podemos determinar de dónde viene el proceso infeccioso. La imagen nos muestra, esta es la cuarta semana. La cuarta semana ya está formado el embrión. Aparecen en la parte externa los 4 arcos faringeos. En realidad son 6, pero desaparece el quinto. Entonces queda el 1, 2, 3, 4 que son visibles externamente y hay un sexto que es interno. Las protrusiones se llaman arcos faringeos. Las hendiduras entre los arcos faringeos se llaman así precisamente hendiduras faríngeas. En la parte interna de la región faríngea, el saco vitelino introdujo y formó el endodermo de la parte faríngea. Y también tiene unas, digamos, unas excavaciones. Estas excavaciones se llaman bolsas faríngeas. Las bolsas faríngeas están al frente de las hendiduras faríngeas y separadas por una
zona que contiene mesodermo, ectodermo. ¿Listo? Esa zona se llama membrana faríngea. Entonces, los arcos faringeos, junto con sus hendiduras, sus bolsas faríngeas y su membrana faríngea, van a originar una serie de estructuras a nivel de la región faríngea. A nosotros nos interesan solamente dos bolsas. ¿Qué es la segunda bolsa? Aquí está. En la segunda bolsa, a partir por inducción de proteínas en el mesodermo, se originan las amígdalas. Saben que esos son ganglios linfáticos especializados que hacen parte del sistema inmune. En la tercera bolsa faríngea, se divide en dos partecitas, una craneal y una caudal. De la craneal se originan las paratiroides inferiores y de la región caudal se origina el timo. Ambas estructuras se unen, salen de la bolsa y descienden. Saben muy bien que el timo desciende hasta llegar a la región retroesternal. Entonces, el sistema de formación de esta estructura se inicia en la semana quinta. ¿Listo? En la semana 7 empieza el descenso de estas estructuras, tanto de las paratiroides como del timo. En la semana 10 ya llegan al sitio donde van a funcionar y en la semana 12 de la gestación son totalmente funcionales. Acuérdense que la semana 12 es el fin del primer trimestre de la gestación. Estas paratiroides se llaman inferiores porque bajan como el timo y como el timo desciende hasta la región retroesternal, en su trayecto las paratiroides quedan localizadas en la parte inferior del tiroides. ¿Listo? De la cuarta bolsa también se divide en dos regiones, una craneal y una caudal. De la craneal se originan las paratiroides superiores. Entonces el timo es una estructura muy importante que hace parte del sistema inmune. Su función básica es diferenciar al linfocito T. Hay una patología de inmunodeficiencia innata que se llama síndrome de Gorgi, que se caracteriza por agenesia parcial o total del timo y por trastornos en la formación de las paratiroides. Así que este niño tiene inmunodeficiencia del sistema celular y además de eso tiene problemas en el metabolismo del calcio, lo que puede producirle contracciones tipo tetánico. Entonces aquí ya es un resumen. El timo se deriva de la tercera bolsa faríngea, las glándulas paratiroides de la tercera y cuarta bolsa faríngea, y las amígdalas se originan a partir de la segunda bolsa faríngea. Estos datos son importantes cuando uno está estudiando ciertas patologías. ¿Listo? Porque existe sintomatología o porque existe signología relacionada con la región faríngea en ciertas enfermedades de inmunodeficiencia, sobre todo de tipo innato. Entonces aquí tenemos la célula madre de la médula ósea, ¿verdad? Y las células que se derivan. Célula madre autorregeneradora porque cada 6 meses la célula madre debe renovarse. Entonces se convierte en la célula madre pluripotencial que origina la línea mieloide y la línea linfocítica. En la línea mieloide pues se originan los glóbulos rojos, el megacariocito que origina las plaquetas, se origina los sistemas de células polimorfonucleares, basófilos, eosinófilos, y se origina el sistema de monocitos. El monocito se convierte en macrófago. Aunque el dibujo no está
no tiene la flecha, los neutrófilos se provienen del sistema de mielocítico. Y lo mismo los mastocitos que no están en esta imagen. Entonces tenemos que el sistema de polimorfos nucleares, basófilos y mastocitos, eosinófilos y neutrófilos. Y el sistema de mononuclear, que tiene que ver con los monocitos que se convierten en macrófagos. Y la línea linfocítica produce los linfocitos B, el linfocito T y el NK. El linfocito T se divide en una serie de subpoblaciones. El linfocito B también se divide en dos subpoblaciones específicas. Esto sucede en todos los sitios donde haya hematopoiesis. El vaso puede tener funciones de hematopoiesis. Todos los huesos largos, la clavícula. Los huesos largos principalmente son el húmero y el fémur. Pero hay otros sitios. Por ejemplo, en aquellas personas que presentan amelia, o sea, ausencia de extremidades, la hematopoiesis lógicamente tiene que realizarse específicamente en la región clavicular. El linfocito T, su función es realizar la respuesta inmune celular, que es parcialmente específica. O sea, cuando un linfocito T se activa para actuar contra un patógeno, ese linfocito T en su receptor puede asociarse a los epítopes producto de ese patógeno y también a los epítopes productos de otro patógeno, porque el receptor del linfocito T no llega a ser completamente específico contra el epítope que lo indujo. Así que la respuesta inmune celular es parcialmente específica, lo que quiere decir que puede reaccionar contra tejido propio. Y por esa razón, la inmunidad celular es el cuarto tipo de hipersensibilidad. Bueno, entonces en diapositiva nos muestran un linfocito T virgen que debe ser activado por una célula presentadora de antígenos que le está presentando un epítope y se va a dividir en subpoblaciones. Las más importantes son la TH2, la TH1 y la TH4. ¿Por qué estoy diciendo TH? Porque aquí estamos mostrando el linfocito TH, o sea, el CD4, Halper. Y porque el macrófago, pues, está presentando un patógeno que fagocitó, o sea, es un patógeno externo que fagocitó, y el epítope viene del patógeno. Cuando sucede este proceso de destrucción de patógenos y selección de un epítope, este epítope debe ser peptídico y se lo presenta a un linfocito TH2 porque la molécula que hace la presentación, perdón, un linfocito TH, CD4 positivo, porque la molécula que hace la presentación es una molécula HLA de clase 2. Ya también más adelante veremos eso. Y estas son las citocinas, producto de estos linfocitos, del TH17, TH1, TH2. Son las citocinas, digamos, específicas de este tipo de linfocitos. Y esta es la función de estas citocinas en colaboración con un linfocito B que va a producir anticuerpos. ¿Por qué está aquí esta palabrita? ¿No? Porque la respuesta inmune celular es parcialmente específica, así que puede actuar contra un autoantígeno, contra los antígenos. Y el TH2 que tiene que ver con el linfocito B, que produce generalmente inmunolina E, está implicada entonces en los fenómenos alérgicos. Ya explicaremos por qué la IgE en las próximas clases
tiene que ver con la respuesta inmune alérgica. ¿Cómo se realiza la diferenciación del linfocito T en el timo? Como ya hemos visto, el linfocito B T nace en la médula ósea y emigra al timo. El timo que sale de allí, ¿verdad? Perdón, el linfocito T que sale hacia el timo, el cual ya está formado en la semana 10 de la gestación y es realmente totalmente funcional en la semana 12, ese linfocito T tiene su receptor, que es alfa beta, y tiene los dos correceptores, CD4 y CD8. Si este linfocito T interacciona con una molécula HLA de clase 2, aquí la flechita se bajó, entonces ese linfocito T se convierte en un CD4. Si ese linfocito T interacciona con una molécula HLA de clase 1, se convierte en un CD8. Esta selección de CD4, de linfocitos T, CD4 y CD8, se conoce como selección positiva. El linfocito T doble positivo, CD4, CD8, que no interaccione con las moléculas HLA, es destruido por apoptosis. Y eso también se considera una selección negativa. La otra selección negativa es que si el linfocito T CD4, CD8 positivo, interacciona con moléculas HLA de clase 1 o clase 2 que contenga epítopes, que generalmente son propios, este linfocito T debe morir. Entonces se produce apoptosis. Entonces la selección negativa se produce porque un linfocito T doblemente positivo al interaccionar con una molécula HLA de clase 1 o 2, esta molécula contiene un epítope propio. Y también se produce si este linfocito T doblemente positivo no interacciona con moléculas HLA. El objetivo entonces de esta función es seleccionar, ¿verdad?, linfocitos T que no deban reaccionar con antígenos propios, ¿verdad?, lo que se llama tolerancia, ¿verdad? Entonces, en teoría, los linfocitos T diferenciados que salen del timo y de otras estructuras linfáticas que también realizan procesos de selección del timo o diferenciación del timo, esos linfocitos T no deben reaccionar con tejido propio, ¿verdad? Así que la tolerancia no es la definición, ya no es la definición vieja de los textos de inmunología, que dice que tolerancia es el mecanismo por medio del cual el sistema inmune puede diferenciar entre lo propio y lo ajeno. No. El mecanismo de tolerancia es la selección de linfocitos T que no han reconocido epítopes propios. De todas maneras, hay una cantidad de antígenos y epítopes en el ser humano que no pasan por el mecanismo de tolerancia. Por ejemplo, las células de los conductos testiculares en la formación de los espermatozoides, el cristalino, la mayoría de las proteínas del tiroides no pasan por el mecanismo de tolerancia, y etcétera. Y hay otra cantidad de proteínas, de estructuras que no pasan por el fenómeno de tolerancia, lo que quiere decir que son muy susceptibles a iniciar enfermedades autoinmunes. Entonces, estas son las dos subpoblaciones principales del linfocito B. La célula plasmática, que te va a producir anticuerpos, y la célula de memoria, que va a continuar captando antígenos a través de la vida, ¿verdad? El linfocito B sí llega a crear una respuesta inmune específica, pero después que la célula de memoria vuelva a captar como mínimo 3 veces al mismo patógeno. Esto es lo que vamos a ver más adelante como respuesta inmune humoral primaria y como respuesta inmune humoral secundaria. Así que tenemos un linfocito B
el linfocito B es un fagocito y es una célula presentadora de antígeno. Todos los fagocitos tienen esta estructura que parecen unas flores, que se llaman lamepodios. Estos lamepodios están ricos en esos receptores. Los libros describen que hay más de 40 y esos receptores se llaman opsoninas. Por esa razón, por quimiotaxis se atrae un fagocito, un linfocito B, un macrófago, una célula dendrítica, el mecanismo de quimiotaxis se llama opsonización. Entonces, ustedes van a tener una clase de inflamación donde van a leer todo lo relacionado con la función de los polimorfos nucleares, con la función de los macrófagos, porque estas son las células que realmente inician el proceso inflamatorio cuando entra un patógeno. Y lo mismo las células endoteliales del sistema vascular, son las que inician el proceso inflamatorio. Aquí simplemente están descritas las principales de los polimorfos nucleares. Entonces, los neutrófilos, su función principal es fagocitar y destruir el patógeno. Se adhiere a las células y tejidos para realizar su función. Los neutrófilos son atraídos al sitio de la lesión precisamente por proteínas que se producen en las células lesionadas, ¿verdad? Y esa atracción ocurre a través de sus receptores, y esos receptores, como mencioné, se llaman opsoninas. Solo realizan una sola fagocitosis, no procesan antígenos, así que por lo tanto no inducen la respuesta inmunicelular ni humoral. Si los neutrófilos controlan la infección primaria, la segunda línea de defensa, que son los macrófagos, se presenta solamente para hacer la limpieza de los detritos y para regenerar el tejido lesionado. Si es un patógeno el que produce el proceso inflamatorio y este patógeno no es destruido por los neutrófilos, el macrófago entonces lo fagocita, lo procesa y empieza a realizar la presentación al linfocito T y posiblemente a un linfocito B. Y estas son las principales sustancias que producen los neutrófilos: enzimas lisosomales, leucotrieno B4, proinflamatorio, prostaglandina 2, proinflamatorio, trombolsamo A2, proinflamatorio, factor activador de plaquetas, para que lleguen las plaquetas al sitio de la lesión. Y si en el sitio de la lesión hay una solución de continuidad, quiere decir que debe iniciarse un proceso de coagulación para evitar la extravasación de sangre. Los basófilos también son fagocitos, ¿verdad? Pero sus sustancias desarrollan fenómenos alérgicos, además de producir procesos inflamatorios, ¿verdad? Entre sus sustancias más importantes está la histamina, leucotrieno B4 y también el factor activador de plaquetas. La histamina es la responsable de los procesos alérgicos. Y los eosinófilos, su principal función es regular el proceso inflamatorio y realizan una función antialérgica. O sea, si el sistema inmune dejara que los neutrófilos y basófilos y células mastoideas hicieran su función sin un control, el proceso inflamatorio agudo inicial mataría al huésped. Así que debe haber un sistema de regulación de la intensidad de este proceso inflamatorio. Y ese proceso regulatorio inicial lo hacen los eosinófilos. Donde va un basófilo y una célula mastoidea, detrás va un eosinófilo. De todas maneras, los eosinófilos también son activados para llegar al sitio de la lesión por citocinas producto de los neutrófilos. Así que los eosinófilos producen fosfolipasa D que degrada el PAF, factor activador de plaquetas. Produce histamina D o histaminasa. El nombre correcto es histaminasa D que degrada la histamina. Y produce una sustancia que se llama 5-hidroxieicosatetraenoico, que se conoce generalmente como 15-ete, que degrada el leucotrieno B4.
Entonces, todas estas sustancias van a degradar las sustancias proinflamatorias que producen los neutrófilos, basófilos y células mastoideas. El monocito se llama así en sangre, cuando pasa el tejido se llama macrófago. Nace en la médula ósea, recibe diferentes nombres. Tejido conectivo se llama histiocito. En el hígado se llama células de Kupffer. En el sistema nervioso central, microglia. En los pulmones, macrófagos alveolares. En el peritoneo, macrófagos peritoneales. Entonces, como ya habíamos mencionado, los macrófagos hacen parte de la segunda línea de defensa, así que llegan cuando, después de la función de los polimorfos nucleares, las citoquinas llaman a los macrófagos. Entonces, su función es destruir partículas. Procesan partículas buscando un determinante antigénico. Inducen la respuesta inmune. Y fagocitan todo el tejido dañado. Fagocitan los detritus. Recogen, digamos, como se dice también a nivel médico, recogen el pus. Y deben reparar lo que tejido eliminado, el tejido que se dañó por el proceso infeccioso o por la lesión. Deben repararlo. Así que el macrófago, digamos que es la célula madre, ¿verdad?, que regenera la destrucción de tejido ya en un huésped ya formado. Entonces aquí está la lista de sustancias que producen, pero en realidad estas 6 que están aquí es apenas, digamos que una parte, un 25% de la cantidad de citocinas que produce el macrófago. ¿Verdad? Los libros de genética dicen que el macrófago es la célula que más transcribe genes, que transcribe aproximadamente 500 genes, lo que quiere decir que es capaz de producir 500 proteínas diferentes. Bueno, aquí tenemos el aspecto de un macrófago. En realidad parece un monstruo, ¿verdad? Aquí dice, macrófago extraído de una cavidad peritoneal de conejo visto con el microscopio. En la superficie celular se evidencian numerosas expansiones laminares lisas de diversas formas y dimensiones. Esto es lo que se llaman lamepodios. Listo. Bueno, gracias por la atención. En la próxima clase vamos a iniciar explicando el procesamiento del antígeno y las funciones de las moléculas HLA.